Bien, y siendo las 7:44 de la mañana, es momento de avanzar en nuestra siguiente conversación. Está conmigo esta mañana en esta sala virtual y por supuesto a través de la frecuencia radial, Ricardo Mejía Miller, quien es biólogo con una maestría en género y derecho, consultor en género y derecho y desarrollo, debo decir, género y desarrollo. Consultor Desarrollo. independiente en temas de género, masculinidades y diversidad sexual, y también fundador o parte, director general de la Fundación Independientes Pro Derechos Humanos. Ricardo, qué gusto tenerte esta mañana. Bienvenido. Gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Siempre a la orden. Y me llamó la atención hace poco, pues compartiendo a través de las redes sociales, soy parte también de un grupo en el cual estás y compartías información sobre un precedente que marca a Alemania, aunque yo creo que Panamá también ha roto ese precedente de alguna manera en cuanto a romper estereotipos de género en ciertas actividades profesionales. Llámese pues maestros de guardería, llámese enfermeros y otro tipo de actividades que habrían sido consideradas específicas para un género en particular. Hablemos un poquito de esta iniciativa, Ricardo. Sí, básicamente por tradición nosotros tenemos varias actividades que llevamos a cabo en el hogar para sostener a la familia. Esas actividades que llevamos dentro del hogar van basadas siempre el imaginario que tenemos de cómo debe funcionar la familia. Y ese imaginario lo tenemos dividido por roles de género. Por lo general, esos roles de género asumen que las mujeres son las responsables de todo lo que es la actividad dentro del hogar, todo lo que es el trabajo doméstico, por ejemplo, el mantener el hogar, limpiar la casa, el tema del cuidado de los niños, cocinar, o sea, todas las actividades que tienen que ver con el sostenimiento de la sociedad. Cuando esos roles pasan al ámbito público, o sea, a eso lo vemos dentro de la familia, pero cuando esos roles pasan al ámbito público, se repite nuevamente esta diferencia, esta división sexual del trabajo que decimos, y por lo general las niñas aprenden, los niños aprenden de una forma diferenciada a elegir las carreras. Entonces, por lo general vemos que las carreras que tienen que ver con el cuidado y la atención casi siempre son asumidas por mujeres. Enfermería, todas estas carreras, lo que tiene que ver que el cuidado, la educación también es prácticamente siempre asumida por mujeres. Con el tema del avance de las corrientes feministas, el trabajo de los derechos por las mujeres, el trabajo de los estudios y las investigaciones también desde el enfoque feminista, ha ido generándose un cambio en la sociedad. Acá en Latinoamérica no tan fuerte, pero en países como ponías el ejemplo en Alemania, sí se lleva a cabo esto y se analiza cómo promover que también los hombres asumamos esas responsabilidades. Esas responsabilidades tendremos que empezar a aprender a asumirlas dentro del hogar para que también se transforme fuera del hogar. ¿Por qué? Porque ocurre que cuando estas carreras, carreras que son consideradas femeninas, cuando tú las comparas con las carreras que son consideradas masculinas o que son para los hombres, también la remuneración es totalmente diferente, por lo general es muy baja en la que se consideran femeninas, porque también se lleva ese concepto de que es algo voluntario y que se hace por amor, cuando realmente el trabajo que se hace dentro de la casa o lo que se replica en el ámbito público de cuidar a las otras personas es un trabajo que sostiene la sociedad, sostiene todas las otras actividades. Si no se hiciera ese trabajo, esa labor, no se podría sostener las demás actividades. ¿Consideras que en Panamá hemos roto también de alguna manera estos estereotipos? Y lo digo porque yo he visto enfermeros, he visto cajeros en supermercado incluso, que para una época era impensable, o sea, era únicamente para las mujeres esta actividad, y quizá también en otros sectores. ¿Se hace de forma involuntaria o hemos de alguna manera avanzado en ese sentido? Sí, los avances en cuanto a investigaciones, te decía, y también el movimiento feminista se ponga en la palestra esta discusión y han empezado algunos hogares a transformar esos roles que antes se sentían tan estrictos. Sin embargo, en Panamá, como casi toda la región latinoamericana, se mantienen patrones conservadores muy fuertes. Entonces, los cambios no son tan evidentes ni tan fuertes y a veces se dificulta mucho que eso se dé. Efectivamente, ahora vemos a hombres atendiendo lo que principalmente se veía que era exclusivo de las mujeres, y vemos también mujeres, vemos en mayor medida mujeres llevando a cabo carreras que eran tradicionalmente masculinas.
eso ha sido a partir de esos movimientos, pero como usted dice, hay una resistencia todavía muy importante en los patrones sociales en Panamá. Ahora, debe haber un cambio o una sensibilización en los tomadores de decisiones. Yo voy a citar, por ejemplo, una experiencia personal que no debería hacerlo quizá, pero me parece que es el mejor ejemplo. Hace muchos años, yo soy el tipo de papá que no me pierdo absolutamente nada en la vida de mis hijos. Iniciando mi carrera, pues obviamente esta profesión requiere de una hora de entrada, pero no de salida, muy al inicio y bastante joven también. Mi hija nace cuando yo estoy muy joven y me gustaba estar en las citas médicas, me gustaba estar en las, ya hablando en el plano personal, familiar específicamente. Y alguien me dirigía laboralmente me decía, o sea, tú pareces más mamá que fulanita y yo, porque quieres estar en todas las citas de tus hijos. Yo digo, ¿y eso qué tiene de malo? A ver, si tuviese algo muy importante, sí me he tenido que perder cosas, pero si yo lo puedo hacer y no interfiere en algo muy importante laboral, ¿por qué no puedo pedir un permiso para eso? Exacto, ese es precisamente lo que ocurre, porque mira, tú estás haciendo el cambio, poniendo tu ejemplo personal muy bien, ¿no? Pero el entorno tiene una visión de cómo deberían ser las relaciones de género. Entonces las mismas personas de tu entorno comienzan a cuestionar. ¿Por qué? Porque hemos sido criados de una forma donde dividimos las labores, principalmente dentro de la familia. Inclusive cuando los hombres hacemos algo dentro del hogar, fíjate que por lo general se maximiza, o sea, se presenta y también se le llama ayuda. A veces algunos dicen, ah, mi esposo me ayuda. No, o sea, las responsabilidades son compartidas, deberían ser compartidas y debe ser algo que se lleva a un acuerdo dentro del hogar. No ponerle a esas responsabilidades sexo, sino que tanto la esposa, el esposo, si sea el caso, si hay niños, niñas también, que ambos tengan la conciencia, vayan desarrollando la conciencia de que todos tienen que colaborar. Los niños, las niñas, en la medida que van creciendo, tienen que ir asumiendo también responsabilidades porque cuando no lo hacemos así, hay una sobrecarga. Y esa sobrecarga afecta principalmente a las mujeres. Las mujeres han logrado salir al ámbito público porque tradicionalmente la mujer solamente se quedaba dentro de la casa, inclusive cuando estaba en la casa y tú le preguntabas a la mujer que era ama de casa que si trabajaba, ella decía que no. Cuando tú ves que ella lleva un trabajo que es ininterrumpido y no tiene vacaciones, porque siempre hay que atender a los niños, siempre hay que cocinar, siempre hay que mantener el hogar limpio. Entonces, ese enfoque tenemos que irlo transformando, pero tiene que ver mucho con varias entidades. El Ministerio de Educación tiene que realmente incorporar estos aspectos, en salud, en cada una de las áreas tiene que ir incorporándose estos aspectos para que también los hombres nos involucremos en esas tareas. Y también, como tú dices, el Estado como política pública debe tomar en cuenta y valorizar mucho más este tipo de trabajo, hablando directamente de la remuneración, que es evidentemente mucho más baja que las carreras que son tradicionalmente masculinas. Ricardo, quiero aprovechar esta conversación porque también leí pues un mensaje que compartiste, una reflexión que hablaba de que si enseñamos sobre diversidad no sería necesario enseñar sobre inclusión. Exactamente. Lo profundo de este mensaje, porque estamos constantemente hablando pero a ver, si desde casa nosotros empezamos a hablar de los temas que para algunos son chocantes, porque la gente cree que puedes desconectar la vida real de la ilusión que quieres tener dentro de tu casa, todo está afuera independientemente, y tienes que lidiar y tienes que convivir con temas que no te van a gustar, porque digo lidiar porque para las personas es así, para uno es pues perfecta convivencia. Esto, la profundidad de esta reflexión. Sí, no hubiera necesidad de estas iniciativas de incluir por alguna particularidad. Este punto es importante. Todos los seres humanos tenemos particularidades que van desde nuestra etnia o raza. O sea, cada uno tiene tenemos nuestro origen cultural y también racial. Aunque hay una discusión en el tema raza, ese no vamos a entrar ahí, pero acá lo hablamos desde el color, ¿no? O sea, cada uno tiene un color, cada uno de nosotros tiene una edad, pasamos por distintas etapas, cada uno de nosotros puede presentar alguna discapacidad. Tenemos una orientación sexual, eso es lo que tenemos que entender, que hay diversas orientaciones sexuales, hay diversas identidades de género. Entonces, cada una de estas características pueden convertirse en una particularidad que puede provocar que tú pierdas derechos. Entonces, vienen las iniciativas de inclusión.
O sea, si nosotros fuéramos más conscientes de que hay esa diversidad y que esa diversidad al final, aunque somos diversos, en común tenemos que todos somos seres humanos con nuestras particularidades, no tendríamos que entrar en estas iniciativas. Enseñar desde la escuela esa diversidad, que vamos a niños y niñas que tienen estas características y que no le quitan nada, sino que simple y sencillamente quizás no son como el común o la mayoría. El hecho de no ser como la mayoría no quiere decir de que a ti se te deben quitar los derechos o se te debe despreciar o se te debe tratar lo que llaman ahora bullying, que muchas veces tiene que ver con la característica del niño. Si el niño está muy negro, si el niño está muy gordito, si el niño es varón pero se le ven en algunos movimientos femeninos, o viceversa, si la niña se le ven movimientos masculinos. Entonces inmediatamente comenzamos con la acción de discriminación. Entonces, y de exclusión y de estigmatización, prejuicio también. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, dentro de las escuelas no solamente son los niños los que llevan esa relación que aprendieron en el hogar, sino que también es reforzada por los mismos docentes y el personal administrativo. Lo vimos un poco también con el tema, por ejemplo, ahora de las trenzas, o sea, el cabello afro. Yo no tengo, ¿no? Pero yo tenía un muy buen afro cuando era joven. Y en Cuando esa estuvo de época, moda. sí, en esa época nunca tuve problemas por mi afro. En esa época parece que había como mayor conciencia de nuestra etnicidad porque al final nosotros no somos europeos. Nosotros tenemos raíces principalmente afros e indígenas. Y entonces la misma sociedad quiere como ponernos como lo europeo, quiere presentarnos como lo europeo y muchas personas tienen eso en su mente, aunque sus características físicas no tienen nada que ver con lo europeo y comienza inclusive teniendo características físicas afro e indígenas a discriminar. Entonces, por ejemplo, en las escuelas, el tema de que el peinado es cultural, afro, las trenzas, todos estos peinados son la cultura de nosotros los afros, lo que nos consideramos y estamos orgullosos de nuestra identidad. Entonces tú le vas a prohibir la entrada a la educación a un niño o una niña porque están manifestando su identidad y su cultura. Entonces, ya después vienen las políticas, vamos a incluir a los afros. Oye, si entendieras que todas las personas tienen su diversidad y una de las cosas de su identidad es el peinado, no tendríamos que estar discutiendo esto. Porque ya desde ya yo sabía, este niño tiene esta diversidad, esta niña tiene esta diversidad, esa es su cultura. Entonces no tendríamos que hacer eso, sino que aprenderíamos a respetar y a vivir en diversidad. Ahora, Ricardo, recientemente el presidente firma una iniciativa o le da curso a una iniciativa que busca precisamente evitar, o no sé si sanciona, porque no he leído la ley en sí, pero el tema de violencia en las escuelas precisamente de abuso físico de otros niños o incluso de adultos en los planteles. ¿En esa dirección vamos en buen sentido? ¿Es necesario o esto aporta realmente a caminar hacia la conciencia en cuanto a estos temas? Es que se mezclan dos cosas. Yo siempre apunto desde Independientes por Derechos Humanos a enfatizar en la educación. Pero mientras educamos, ¿por qué? Porque estamos educando a un grupo, a una sociedad que viene con unos patrones repetitivos de hace muchos años, desde la colonia, por ejemplo. El tema de afro tiene que ver porque nuestros ancestros fueron esclavizados, que este punto es importante. Nuestros ancestros fueron esclavizados, no es que son esclavos, fueron esclavizados. Fue un movimiento de trata. Entonces, había una diferencia muy fuerte y entonces por eso el tema de los afros, la gente discrimina con facilidad. O sea, con facilidad, apenas te ven de una vez. Por ejemplo, yo llego a un local en pantalón corto y camiseta y te aseguro que el guardia de seguridad me va a corretear por todos lados. Eso es muy instalado en la cultura y en El perfilamiento, ¿no? el perfilamiento racial. Pero la educación provocaría que no tuviéramos que llegar a ese punto. Pero mientras educamos a toda una tradición de tantos años, hay que sancionar. Entonces, se necesitan políticas públicas que sancionen estos comportamientos. O sea, mientras la persona aprenda, hay que sancionar ese comportamiento. Si la persona discrimina por orientación sexual, si discrimina por identidad de género, si discrimina por raza o etnia, si discrimina por procedencia, por el tema también de las personas migrantes que son también excluidas, prejuiciadas y discriminadas. Entonces, tendrían que haber sanciones. Entonces, ese es el punto. Mientras seguimos educando, necesitamos sanciones. Una compañera, Samira Armengol, siempre nos dice, pone el ejemplo que me encanta, que ahora todos usamos el cinturón de seguridad. Pero antes
lo que tenemos más edad, sabemos que no se utiliza el cinturón de seguridad. Ahora no era sancionado. Ajá, no era sancionado, pero ahora nosotros llegamos al carro y automáticamente nos lo ponemos, y nos damos cuenta cuando automáticamente nos estamos poniendo, porque existe una sanción ejemplar del uso del cinturón de seguridad. Igual, en los temas de discriminación, lamentablemente tenemos que utilizar medidas muy fuertes a veces para poder transformar esa situación que tiene un arraigo cultural muy marcado. Yo quiero agradecerte, Ricardo, la oportunidad de estos aportes sobre este tema tan importante del cual debemos estar hablando constantemente para normalizar no solamente los conceptos, sino la práctica precisamente de los mismos. Ricardo, muchas gracias. Buen día. Gracias a ti, Ricardo. Saludos. 7:59 minutos de la mañana. Avanzamos.